La noticia presenta Consultorio Médico. 9 de la mañana con 8 minutos y claro, aquí en nuestro consultorio médico vamos a hablar sobre los cálculos renales. Bueno, pues ustedes conocen cómo se originan y cuál es el mejor tratamiento para combatirlos, así que presten mucha atención, aquí está el especialista listo para atender a todas sus consultas. Un cálculo renal puede ser tan pequeño como un alfiler, pero de no ser tratado puede generar uno de los cólicos más intensos, esto debido al daño que genera en el organismo. Se originan por varias causas, básicamente las más importantes son la herencia, en este caso hay familias de grandes formadores de cálculos, también la deshidratación permanente de las personas es otro de los factores importantes y los factores alimentarios o dietéticos lógicamente juegan un papel muy importante. Los cálculos renales se definen como partículas minerales y de calcio, que se alojan en los riñones en parte debido a la deshidratación del organismo. La gran mayoría de ellos se expulsan, pero aquellos que se quedan atrapados pueden provocar lógicamente dilatación de la vía urinaria, deterioro o daño del tejido renal, infecciones y de esta manera pues llegar a perderse incluso un órgano urinario como es el riñón. Generalmente los cálculos aparecen en personas entre los 30 a 50 años de edad y en parte influencia el tipo de agua que consumen. Es por esto que en un estudio del Instituto de Estadísticas y Censos se define que existe mayor probabilidad de cálculos renales en las provincias de la costa. Específicamente en esas provincias el agua, las características del agua es diferente al resto del agua del país, son aguas muy saturadas en minerales. El tratamiento inicia con una urotomografía que diagnostica si existen los cálculos, así como su tamaño y si se requiere de una cirugía además de la ingesta de citrato de potasio. Y de esta manera precisar el tamaño, el sitio y la localización de los cálculos. Una buena alimentación, así como consumir muchos líquidos, también aportarán a que el cuerpo no vuelva a formar cálculos y así garantizar una condición de vida sana. En Quito, Cristina Herrera, La Noticia. Hoy nos visita el cirujano urólogo Bernardo Cuomo. Él es un venezolano que está acá dando charlas y claro, él nos va a indicar cómo prevenir esto, los cálculos renales. Qué dolor, doctor. Ahí estaba viendo y decíamos que los que han padecido esto es terrible. ¿Cómo se da esto de los cálculos renales? Sí, el problema de la enfermedad renal es suma de varios factores. Hay factores alimentarios, factores que están en relación a los líquidos que ingerimos y factores dependen de cada persona. Si tomamos poco líquido, si ingerimos mucha sal o abusamos de la sal, si tomamos mucha proteína de origen animal y si además tenemos algunas condiciones propias, por ejemplo, problemas metabólicos, personas hipertensas, diabéticas, si somos obesos, si padecemos el síndrome metabólico con intolerancia a la insulina o hipertrigliceridemia, tenemos más riesgo que la población. Candidatos, totalmente. Pero así, ¿qué debemos hacer para no tener cálculos renales? Debemos tomar suficiente líquido, por lo menos 3 litros de líquido en 24 horas. Ahí quiero pararme un segundo. El mineral, según lo que vimos en el reportaje, ¿las aguas minerales contribuyen a la creación de estos cálculos renales? ¿Sí o no? Yo no he revisado ni he visto ningún trabajo publicado internacionalmente que hable que el contenido de mineral en el agua vaya a favorecer a producir cálculos. Al contrario, tomar menos líquido o estar en climas cálidos donde tenemos más pérdidas de líquido e ingerimos mucho menos líquido, eso nos va a hacer producir más. Cualquier tipo de líquidos, hay que entender de que podemos hacer una mezcla entre agua y jugos. Sí. Y los jugos, sobre todo cítricos, tienen contenidos naturales de sustancias que es citrato y potasio, que además nos ayuda a tener una orina más alcalina y con mayor cantidad de citrato, que es un factor de protección para producir. Esa es una forma de ir previniendo, tomando mucho líquido. Sigamos en la prevención. En la prevención tenemos que ingerir menos de 3 gramos de sal en 24 horas y menos de entre 180 y 240 gramos de proteínas en 24 horas. Si somos además hipertensos, diabéticos, obesos, hay que tratar de corregir estos factores. ¿El ejercicio ayuda? Totalmente. La actividad física nos va a ayudar a tener mejor condición y a que estas condiciones médicas no sean tan graves. Hemos visto lo que debemos hacer para que no nos salgan los famosos cálculos renales, pero ahora preguntemos al especialista ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se da cuenta que está a punto de tener un cálculo renal? Podemos tener cálculos y no tener ningún síntoma. El síntoma se produce si el cálculo desprende del riñón y viaja hacia la vejiga. Si obstruye el drenaje normal de orina,
aumenta la presión dentro del sistema renal y produce dolor. Puede producir sangre y puede haber infección también en la orina. Ahí viene el diagnóstico entonces. Sí, el diagnóstico entonces ya es un momento de emergencia, el paciente acude a algún centro hospitalario porque tiene un dolor terrible generalmente y puede estar acompañado de náuseas o vómitos también y bueno, se hace el diagnóstico por exámenes de laboratorio o estudios de imágenes como un ultrasonido ecograma o una tomografía. ¿Tratamiento de esto? El tratamiento, cambiar estilos de vida y hábitos, ingerir más líquidos, disminuir sal y proteínas y actualmente contamos con un medicamento que es el citrato de potasio, que es el tratamiento de elección en los cálculos, sobre todo los que son de oxalato de calcio y de ácido úrico. Vamos a finalmente repetir lo que tienen que hacer para prevenir los cálculos renales, doctor. Debe tomar más líquidos, ingerir 3 litros de líquidos, agua, jugos naturales en 24 horas, debe comer con menos cantidad de sal, 3 gramos en 24 horas, debe bajar la ingesta de proteínas a 180 o 240 máximo en 24 horas y si tiene factores de riesgo debe tratar de acudir a su médico, de hacer el tratamiento adecuado. Y además, una cosa importante que no hemos mencionado, si tenemos riesgo de tener cálculos renales, a 10 años podemos tener riesgo de tener eventos cardiovasculares también. Muy bien, muchísimas gracias al doctor, al cirujano urólogo Bernardo Cuomo, venezolano que nos está visitando. Importantísimo esto, lo que nos ha dicho. Gracias, doctor. Feliz viaje, muchísimas gracias por venir. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, las musas del vallenato ya llegan. Primero Gaby, vamos contigo Gaby.